Sean bienvenidos al ayuno de santificación del 2 al 11 de febrero. Un tiempo para apartarnos, para acercarnos más a Dios, dejando a un lado lo que nos distrae y poniendo la mirada en el Señor. Prepara tu corazón para lo que viene a continuación. Hola familia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy tenemos la cápsula, les toca conmigo. Ayer teníamos al líder Eduardo y bueno, creo que realmente Dios está haciendo su obra de amor y de poder en nuestras vidas en este ayuno de santificación. Vamos a entender un poco más de qué va este proceso de santificación, por qué el santificarnos es tan importante y por qué es el énfasis de ayunar, santificarse. Uno de los puntos, o el punto que me toca a mí está en el pasaje de Romanos 6, del 15 al 22. Nos santificamos porque tenemos como fin la vida eterna. Nos santificamos porque tenemos como fin la vida eterna. En Romanos 6, 22 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La palabra de Dios nos habla de que tenemos como fin la vida eterna. Así que, si hemos sido libertados del pecado, si hemos sido libres, ¿cómo somos libres? A través de la obra de salvación de Jesús. ¿Y cómo llegamos a vivir esa salvación? Obviamente por fe en aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando vos y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos subimos a un tren con destino hacia la vida eterna. Entonces ya entendemos que en esta vida estamos como pasajeros, como dice la Biblia, como peregrinos, en un peregrinaje, en camino hacia. Estamos en camino en esta vida, de tránsito, como quien dice. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, haciéndonos entender de que Jesús es la forma o es ahora lo que realmente importa, lo más importante para vivir, para entonces como fin, es decir, como destino, según dice este pasaje en Romanos 6, la vida eterna. Bien, ahora en este viaje, la vida eterna, Dios promete en Tito 1:2, hay una palabra muy linda que a mí me gusta, que dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna estuvo siempre en la mente de Dios. Desde antes de la creación estuvo la vida eterna, planificada por Dios. ¿Sí? Hacia ese lugar Dios nos va a llevar. Y ese lugar uno, se embarca en la vida eterna, como decíamos, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador. Muchas veces nos gusta hablar de nuestro Salvador, de Jesús, pero vamos a entender qué quiere decir esto de recibirlo como Señor, porque parece a veces una frase que repetimos mucho, ¿no? Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Pero qué quiere decir Salvador? Bueno, que nos salvó, que nos redimió, de eso también vamos a hablar, pero Señor porque es nuestro amo, porque es a quien le servimos. A quien le servís se convierte en tu Señor. Ahora vamos a explicar un poco más esto, ¿sí? La Biblia dice que si conocemos la verdad nos hace libres. Repetimos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús nos hizo libres. Pero ¿cómo si yo soy libre me voy a ser esclavo o me voy a servir a otro señor o a una persona o a alguien, en este caso a Jesús? Pablo asimismo se llamaba siervo de Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente se dice asimismo esclavo del Señor. Quizás esto no era entendido a veces por quienes lo juzgaban, obviamente porque no lo veían con ojos espirituales, pero ¿cómo una persona puede hacerse voluntariamente siervo de otra persona por elección propia? Ahora vamos a ver qué quiere decir de ser siervos de Dios y realmente de servir a la justicia para vida eterna. ¿Qué persona entonces, como decimos, se haría esclava de alguien siendo libre? ¿Sí?
En Romanos 6:18, en este mismo pasaje, unos versículos antes, dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. En el mundo espiritual es imposible ser neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona tiene su amo a nivel espiritual. Puede ser, digamos, el mal, si servís al pecado, el fin es la muerte, o si servís a la justicia, el fin es la vida eterna, leíamos recién en el pasaje 22. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay parcialidades, no es que hay, bueno, estoy acá, no le sirvo a Dios, pero me sirvo a mí mismo, soy libre, hago lo que quiero, porque no es así. Quien cree que sea libre de todo es en realidad esclavo de sus pecados. Si no sos libre en la libertad de poder servir a Dios, sos esclavo del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Fíjate lo que dice en el versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado. Vos y yo éramos esclavos del pecado, es decir, no teníamos escapatoria a hacer lo que nuestras pasiones desordenadas nos obligaban a hacer. No teníamos escapatoria a dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestra carne. En este caso, obviamente, por el pecado, por las pasiones desordenadas. Pero vino Jesús y nos hizo libres, ¿sí? En el mensaje de salvación había una realidad en el mundo, que era que el mundo estaba bajo la esclavitud del pecado. ¿Desde cuándo? Desde Adán. En Adán, por cuanto uno pecó y todos fueron sujetos al pecado, uno, ¿sí?, que resucitó y que venció al pecado, nos dio vida para todos. ¿Pero qué quiere decir esto? Jesús vino al mundo para hacernos libres del pecado. ¿Cuántas veces escuchaste la obra de cruz, la obra de la redención que nos redimió? Redimir es pagar el precio justo por la libertad de un esclavo. Pagar la fianza para que ese esclavo sea libre. Jesús, al morir en la cruz, pagó la fianza por vos y por mí para que fuésemos hechos libres. ¿Y cuál fue el precio de esa fianza? ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? Su sangre. Nos compró con su preciosa sangre. Y si nos compró, tiene derecho sobre nosotros. Le pertenecemos. Ahora, pero no nos compró para estar otra vez en el pecado, para estar otra vez presos de pasiones desordenadas, presos de nuestra carne, sino para servirlo en justicia, para tener el fruto de la santificación. Eso leíamos en Romanos 6:22. Entonces, el precio que pagó Jesús fue muy alto, fue con su vida misma por nuestra libertad. Éramos todos esclavos y Jesús nos redimió, nos compró y hoy somos suyos. Pero Él, dentro de esa redención que logró en nuestra vida, también nos dio una libertad, la libertad de elegir. Como te dije hace unos minutos atrás, no hay término medio en lo espiritual. O sos esclavo del pecado o sos esclavo de la justicia para vida eterna. La pregunta es, ¿en cuál de los dos lados querés estar? Porque la elección de en qué lado vas a estar sí es libre y la elección es personal. Cuando uno obedece a Dios, en conciencia obedece a Dios y quiere servir a Dios, entonces tiene como fin la vida. Mientras que cuando uno obedece al pecado, consciente o inconscientemente, es, digamos, como fin la muerte. De uno de los dos lados vas a estar. El tema es cuál elegís o cuál elegimos, ¿sí? En Romanos 6, la verdad que parece contradictorio, ¿no? Porque si nos dio la libertad, ¿cómo es entonces que ahora tenemos que servirle? Pero es un servicio por amor. Porque entendemos que la libertad a la cual Dios nos llamó para servirles es una libertad hermosa. ¿Por qué? Porque nos hizo libre para elegir lo bueno. Porque la voluntad de Dios para tu vida y para la mía es buena, agradable y perfecta. Pasa que a veces uno piensa, o nuestro ego dice, no, yo no me voy a sujetar a nadie, o nadie me dice a mí lo que tengo que hacer. Bueno, ese nadie me dice a mí lo que tengo que hacer es una persona que vive bajo la esclavitud del pecado. Porque créeme que cuando la persona cree que no le sirve a nadie, inclusive le sirve a su carne.
le sirve al pecado. Así estábamos todos hasta que Jesús nos salvó. En Romanos 6:16 lo dice de esta manera, ¿no? ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Te pone en dos lados la Biblia, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Dos lugares para elegir en libertad a quién queremos servir. También la Biblia dice de que no se puede servir a dos señores. No podemos estar con Dios, pero también estar con el pecado, porque si estamos con uno, no estamos con el otro. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que no recoge, desparrama. ¿Sí? Entonces, a conciencia le servimos como gratitud por su obra en la cruz, por su obra de amor, de redención, de pagar el precio por nuestra libertad, y por amor entonces comenzamos a servir a Dios. Servir a Dios es obedecer a Dios. ¿Y cuál es el fruto del obedecer a Dios? ¿Qué pasa si yo obedezco a Dios? El fruto es, dice Romanos 6:22, la santidad. Cuando yo obedezco a Dios, me hago más santo. Trabajo en mi santidad. Soy siendo formado en la santidad. Es un proceso. Nadie puede, avanzar en la santidad como por arte de magia o de un día al otro, como si nada hubiese pasado, sino que es un proceso en el cual cada vez me voy haciendo más santo, más parecido, como dice Filipenses, al carácter de Jesús, al varón perfecto, el cual es Jesús, el cual es santo por completo. ¿Sí? Ayunamos entonces, por ejemplo, ahora estamos en ayuno, ayunamos en obediencia a Dios, porque Dios nos dice que hay que ayunar. Ayunar para convertir el corazón, ayunar para romper el pecado, ayunar para realmente alcanzar la presencia de Dios. Entonces, cuando ayunamos nos estamos santificando, o deberíamos procurar santificarnos al ayunar. Porque hacer dieta, hoy por hoy, a veces está muy de moda y lo hace cualquiera. Hay gente que ya de por sí no come harinas, no come carne, no come nada con azúcar, no come nada con grasa. Hay gente que vive así, que vive con una dieta muy balanceada, muy buena, o evitando excesos. Entonces, ¿qué debemos ayunar? Malas obras. Debemos ayunar aquello que nos separa de Dios. Debemos ayunar los deseos de la carne para someternos al Espíritu. ¿Sí? La santidad es sujetar nuestro deseo pecaminoso a Dios, negar nuestra carne y dominar nuestro pecado. Pero ¿cómo sujeto mi carne? ¿Cómo le digo que no a lo que quiero hacer? ¿Cómo le digo que no a lo que me gusta hacer o a lo que me gusta? ¿Cómo le digo que no? Si toda la vida le dije que sí. Esa es la cuestión del asunto. Le digo que no a través del dominio propio. ¿Sí? Entonces, para hacértelo más gráfico, cuando ayuno, ¿sí? Le digo que no a comer ese manjar que obviamente me gusta, que mi carne anhela, le digo que no a la carne, y mi carne se debilita porque no la sacié con lo que quería. Y es ahí cuando mi espíritu crece y tengo más fuerza para vencer al pecado. Tengo más poder para vencer al pecado. La santidad viene por un espíritu de dominio propio. La santidad viene por un espíritu de dominio propio. Vos y yo no podemos ser santos solamente por decir no hago nunca más algo malo, porque el pecado es más fuerte que vos. Pero Dios es más fuerte que el pecado. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de temor. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la santidad no es irse a una montaña, raparse el pelo y alejarse del mundo, como lo hacen algunas religiones, creyendo que es la santidad. Porque apartarse de la tentación, abandonar el mundo porque el mundo está caído, no es ser santo, es simplemente alejarse de. La santidad habla de ser santos mediante el poder del Espíritu Santo en medio del pecado,
en medio de un mundo caído. Por eso Jesús oraba de esta manera: te ruego, Padre, orando por sus discípulos, que no los quites del mundo, sino que los mantengas en el mundo, guardados del mal, y que los santifiques en tu palabra. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Así oraba Jesús por nosotros. La santidad no es alejarse del pecado ni de la tentación. No veo a nadie, me voy solo a una montaña y listo. La santidad es en medio de poder seguir obedeciendo a Dios. Como te dije, este espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, ¿por qué no es un espíritu de temor? Porque, ¿qué pasa? El temor muchas veces, inclusive nos puede dar miedo a veces esta libertad a la cual Dios nos llamó. Porque toda la vida quizás hemos servido al pecado. Y un esclavo, si te pones a pensar en un esclavo que toda la vida le sirvió a un amo, a un señor, si le dan la libertad inclusive en su mano, ha habido casos en los cuales esclavos han tenido la capacidad de comprar su libertad, pero no lo han hecho, porque nacieron esclavos y dicen, bueno, pero si no le sirvo a mi señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué hacer. Nosotros nacimos esclavos del pecado y quizás esta libertad nos puede dar un poco de temor, pero no es el espíritu que Dios nos dio. Dice, sino de poder, amor y dominio propio. Este es un espíritu de santidad. ¿Cómo llamaríamos a un espíritu de santidad? Espíritu Santo. El espíritu que Jesús envió para nosotros. Dios en nuestra vida que mora en nosotros, por nosotros y en nosotros, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué poder? Porque la santidad es el canal para el poder de Dios. Donde hay santidad, hay poder de Dios. Donde no hay santidad, no hay poder de Dios. Si estamos faltos de poder, si nuestras oraciones le faltan poder, tendremos que revisar nuestra santidad. ¿Por qué de amor? Porque servimos por amor, no por miedo. O sea, le servimos a Dios por amor. A esta libertad de poder servirle a Dios, obviamente lo hacemos por amor y no por miedo. El servicio, ¿sí?, da como fruto la santidad. ¿Y por qué dominio propio? Porque lo necesito. Porque, como te dije, el pecado es más fuerte que vos. Pero Dios es más fuerte que el pecado. Necesito dominar mis emociones, necesito dominar mi carne para obedecer a Dios. Pero ¿cómo lo logro? Si la Biblia dice que en la carne soy débil, por el poder del Espíritu Santo. A más Espíritu Santo en mi vida, más obediencia a Dios. A más obediencia, más santidad. Y a más santidad, más poder de Dios, que veo en mi vida y sobre el cual Dios obviamente me quiere hacer vivir. Como te dije al principio, en este viaje de la vida, camino hacia la vida eterna, la empezamos a vivir desde hoy, desde que empezamos a santificarnos día a día. Entonces, vivir una vida de poder, sí, es lo que Dios quiere que tengamos. Pero en una vida de poder es una vida donde hay santidad. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Templo, cuando había, en el lugar más santo del templo, en el lugar santísimo, le llama la Biblia, estaba la misma presencia de Dios. O sea, no podemos separar la santidad de Dios. Dios es santo, lo dice la Biblia varias veces. Entonces, donde estaba la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, ahí estaba el poder de Dios. Tanto que si el sacerdote entraba a este lugar santísimo sin un proceso de purificación, era expirada, decía su alma, es decir, le caía la muerte enseguida. Porque si había pecado en él y no había sido purificado de ese pecado, le llegaba la muerte al llegar a ese lugar santísimo. ¿Cómo entendemos esto? De que para llegar a la presencia de Dios, de que para vivir en la presencia de Dios, necesitamos vivir ese proceso de conversión, en el cual convierto mi vida y van cambiando mis hábitos por obediencia a Dios, mis hábitos de pecado por obediencia a Dios. Y en ese proceso, cada vez más, voy a vivir en la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento también pasaba que en ese lugar santísimo, para que descendiera el poder de Dios y Dios perdonase los pecados del pueblo, para que descendiese el fuego de Dios, debía haber un sacrificio. Familia, la santidad también habla
de hacer sacrificios. Y no te hablo solamente de dejar de comer por el tiempo que estamos de ayuno, porque es un sacrificio en la carne, claro, de aguantarse por unos días de lo que me gusta comer. Pero hablo de un sacrificio de ese dolor o esa contenerse las ganas de lo que quiero hacer, pero sé que está mal, por obediencia a Dios. El sacrificio duele, pero sin sacrificio no descendía el fuego de Dios. Sin sacrificio de un animal, en el Antiguo Testamento, no descendía el fuego y el poder de Dios. Sin sacrificio hoy en nuestra vida, no vamos a ver el poder de Dios. Porque donde no hay santidad, no está el poder de Dios. ¿Cómo va a estar Dios o cómo se va a ver a Dios en una vida llena de pecado? A veces hablamos y hablamos de Dios, pero no lo reflejamos en nuestra manera de vivir. Porque cuando uno busca la santidad y cuando la trabaja día a día, empieza a reflejar a Dios en su forma de vivir más que en su forma de hablar. La gente a veces, no digo harta, pero ha escuchado cientos de veces hablar de Dios. Pero a veces, pocas veces, ve a Jesús en las personas. Muchos hablan de Jesús, pero pocos son los que muestran a Jesús con sus obras. Y la gente necesita ver más a Jesús en nosotros. No tanto que le hablemos de Jesús, sino que le mostremos con nuestras obras a Cristo que está en nuestro corazón. Entonces, familia, para terminar, ahora vamos a leer de nuevo el pasaje de Romanos 6, versículo 22. Lo vamos a entender un poco más después de esto que vimos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado por la salvación, por la redención y hechos siervos de Dios, a una libertad para servirle a Dios. Es decir, hemos hecho siervos de Dios. Podemos, ahora que no somos esclavos del pecado, hacerle caso a Dios, obedecer a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santidad. Más le obedezco a Dios, más santidad estoy trabajando en mi vida. Y como fin, la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Familia, nos santificamos porque vamos a un lugar donde está el Santo, donde está Dios. Vamos a la presencia de Dios eternamente y tenemos que llegar santificados, purificados, como la iglesia que busca a Dios, una iglesia santa, sin mancha. Vamos a orar, familia, para que esto baje a nuestro corazón y sobre todo para pedirle al Espíritu de Dios ese dominio propio, porque sin el Espíritu Santo santificarse es imposible. Bien, vamos a orar. Dios de los cielos, yo te pido en esta mañana, Señor, que podamos conocer tu presencia, conocer tu voluntad, Señor, y que nos despojemos, Dios de los cielos, de toda culpa, de toda carga que podamos estar teniendo en este momento. Espíritu de Dios, queremos hoy, Señor, recibir tu perdón, recibir tu presencia, pero Dios de los cielos, siendo conscientes de que no es por nuestra capacidad, no es por nuestra fuerza que podemos obedecerte, que podemos hacer buenas obras, sino por tu presencia poderosa en nuestra vida. Por eso clamamos a ti, Espíritu de Dios. Por eso clamamos a tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, este espíritu de amor, de poder y de dominio propio que está en nosotros. Ayúdanos a cultivar, Señor, este dominio propio en nuestra vida para decirle que no al pecado, Señor. Porque no hay otra manera de decirle que no al pecado, Señor. Sabemos que cualquiera puede, por unos días, dejar de pecar, Señor. Pero nuestra carne es débil y vamos a caer si no estamos contigo. Por eso, Espíritu de Dios, enciende el fuego en nuestro interior. Aviva esa llama, Señor, que está en nosotros por la imposición de manos y aviva nuestro corazón a tu presencia, a tu amor y a tu voluntad. Yo te pido que en esta mañana, en el nombre de Jesús, descienda el Espíritu de Dios sobre tu vida. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús envíes a través de este video, Señor, a través de esta cápsula, tu presencia, Dios de los cielos. Que seas tú mismo, Espíritu de Dios, tocando cada corazón que hoy recibe este mensaje, para santificarnos, para obedecerte
y para seguir este camino, este peregrinaje hacia la vida eterna, la cual nos ha llamado. Gracias, Dios de los cielos, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, familia. Dios los bendiga. Nos vemos mañana con la próxima cápsula. Ayuno de santificación. Te esperamos mañana con una nueva enseñanza para seguir convirtiendo nuestro corazón a Dios.